vamos a tener una charla muy interesante con varios compañeros de la radio en Argentina, en Capilla del Monte, que es un lugar así muy parecido a lo que sería Tepoztlán en México, o lo que sería Sedona allá en Arizona, ¿no? Un lugar así energético, místico, mágico, etcétera. Así que vamos a tener pues a algunas personas que han vivido experiencias muy interesantes en esa área. Vamos a hacer un enlace precisamente con unos de nuestros compañeros de radio. Pero antes de eso quiero agradecer muchísimo precisamente a esta conexión que vamos a hacer con ellos, al director de esta radio, Radio Gente 90.1, a Carlos Iturrios, un saludo muy especial para él, director de la radio. Y también quiero agradecer muchísimo a Telmo Mazzini, que es un desvelado, un fiel oyente del programa, que nos hizo pues este enlace, la ayuda para hacer este enlace precisamente con los muchachos, que nos vamos a enlazar en este momento con Radio Gente 90.1 en Capilla del Monte, Argentina. Les damos la bienvenida al programa de Los Desvelados y precisamente está con nosotros Fernando Diz, conductor del programa Cielos Profundos allá en Capilla del Monte, y él pues se dedica a la investigación periodística de todos estos temas interesantes. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días por allá en Capilla del Monte. Muy buenas noches para vos, Víctor, muy buenos días por supuesto para nosotros aquí, un gusto de estar conectados desde la capital espiritual de la Argentina, que es Capilla del Monte. Sí, precisamente Capilla del Monte es un lugar muy especial, muy buena vibra, es más, puedo compararlo con un lugar muy parecido aquí en los Estados Unidos que se llama Sedona, que queda en el estado de Arizona, que es un lugar donde hay vórtices de energía y se habla también de cuestiones muy interesantes. Podría ser el Capilla del Monte precisamente un lugar así, ¿no? De energético. Exactamente, Víctor, tiene esas características que ustedes tienen allí en Sedona, en Arizona. Las características son similares aquí en el Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina. Fernando, pues estamos haciendo este enlace también con ustedes ahí en Radio Gente, ¿verdad? 90.1. Exactamente, sí, están saliendo en estos momentos en el norte de Córdoba, están saliendo también en el sur de La Rioja. Bueno, tenemos una amplia cobertura y bueno, los están escuchando en muchos lugares de nuestro país también. Increíble, bueno, pues yo creo que esa es la magia de la comunicación, que en este momento podemos enlazar las dos frecuencias y poder pues realizar este programa muy en especial, que quiero agradecerte muchísimo, Fernando, por preparar esto, porque precisamente vamos a tener investigadores, vamos a tener personas que han tenido contacto, que han tenido experiencias respecto a lo que es el fenómeno OVNI, y también que nos platiquen del lugar de que es Capilla del Monte dentro de toda esta temática, ¿verdad? Exactamente, así es, y algunos ya nos están acompañando en estos momentos, Víctor. Pues, ¿qué te parece si damos comienzo? Antes de presentar a nuestros invitados esta noche contigo, Fernando, platícanos un poquito más de Capilla del Monte para nuestra gente que vive aquí en los Estados Unidos. ¿Dónde se localiza y cuál es su importancia respecto a esta temática? Bueno, Capilla del Monte está a 100 kilómetros de la capital de la provincia de Córdoba, que está en el centro de la Argentina. La importancia de Capilla del Monte es que en las últimas décadas han comenzado manifestaciones de tipo, si se quiere, energético, con el tema OVNI. También podríamos estar hablando, como sucede allí en la zona de Sedona, de un vórtice dimensional, ¿no? Un vórtice energético muy, muy importante, el más importante de nuestro país y acaso uno de los más importantes de Sudamérica. Y bueno, todo esto que acontece aquí en la zona con avistamientos, con presencias de seres extraterrestres, con encuentros que la gente tiene, con sensaciones que vive, la ha colocado a Capilla del Monte en la consideración mundial en las últimas décadas, Víctor. Claro que sí, pues interesante esta situación de Capilla del Monte, sobre todo dentro de lo que es la temática del fenómeno OVNI. Y esta noche pues tenemos preparado precisamente contigo, Fernando, pues una serie de invitados que tú tienes ahí en el estudio en este momento, ¿verdad? Exactamente, Víctor, tenemos a una vecina de Capilla del Monte, Isabel Florentino, una persona que hace muchos años que está en estos temas, pero que además ha tenido en los últimos años, bueno, experiencias con seres extraterrestres, ¿no? Que ella ya nos va a comentar. También está un vecino de Capilla del Monte, Roque Seminara, que desempeña sus actividades en el ramo de la hotelería de nuestro lugar, que ha investigado junto conmigo el tema de las vacas mutiladas, Okay. de las vacas mutiladas. Sí, Héctor Antonio Pico, que ya está llegando a nuestros estudios también, voz
ya lo conocés, tiene una amplia Claro. experiencia con el tema. Sí. Está Néstor Rizzo, un astrólogo también de aquí de Capilla del Monte, también para contarnos un poco, bueno, cómo desarrolla su actividad y también los fenómenos que él le ha tocado vivir en los últimos años aquí en Capilla del Monte. Claro que sí, pues tenemos invitados realmente muy especiales allá contigo en el estudio, en Radio Gente 90.1, que pues vamos a empezar a platicar precisamente de toda esta temática. Estaba leyendo el otro día una nota, Fernando, que nos había llegado, de que entre Chile y Argentina había más de 3,000 casos de mutilación de ganado, ya que estabas tomando el tema del año pasado. No sé si sea realmente una cantidad exorbitante, pero se mencionaba de que continúa todavía este fenómeno por allá, ¿verdad? Sí, aquí en la Argentina hace 2 años o 3 años atrás se desató realmente lo que podríamos decir una cantidad de casos con animales mutilados, sobre todo en la zona de las provincias de La Pampa, de Córdoba, que nos han dejado realmente muy extrañados. Algunos investigadores argentinos hablan de maniobras relacionadas con laboratorios. Por supuesto también está toda la temática OVNI, también como cubriendo este tema de la posibilidad de que laboratorios estuvieran haciendo maniobras con estos animales para obtener algún tipo de sustancia, Claro. ¿no? ¿Qué te parece si nos presentas a los invitados que tienes ahí en cabina en esta noche? Perfecto, la primera presentación que te hacemos es con la dama que nos está acompañando, Isabel Florentín, la vecina que ha tenido desde hace unos años, bueno, la visita de unos seres muy particulares, podríamos decir, no solamente en su casa, sino también en su vida. Así que, Isabel, el saludo para la gente de Estados Unidos y Víctor Camacho. Buenas noches, Víctor Camacho, y emocionada por esta oportunidad de comunicación. No, al contrario, Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros también en esta noche, en el programa de Los Desvelados a través de Radio Gente. Pues me estaba mencionando, Fernando, precisamente que usted ha vivido, ¿verdad?, una experiencia directa de contacto con estos seres. Así es. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo empezó? ¿Podría contarnos? ¿Cómo no? Realmente fue una experiencia hermosa y muy particular, ya que estuve frente a frente a uno de estos seres que yo le llamo el azulito, y quien se da a conocer como pensando que era un adulto, él me corrige diciendo que era un niño. Era de una luminosidad color azul muy intensa, y lo que nosotros creemos en general que son lentes, que son esos ojos muy oblicuos, grandes, en realidad, son lentes, porque tuve oportunidad de verlo tan cara a cara, me ha producido cambios internos. ¿Esto hace cuánto y en dónde, Isabel? En agosto del 2003. ¿Fue abducida? ¿Fue contactada? No fui abducida, directamente fui contactada en una forma así visual, como una compañía, como una visita, en realidad. Fue en mi domicilio, sí. Y fue una experiencia totalmente agradable, o sea, sorpresiva, por supuesto, y bueno, eso es todo, ¿no? ¿Este tipo de ser que le visitó es de los que regularmente se menciona grises? Sí, exactamente, la morfología era exacta a lo que se llaman grises, pero este era azul, porque se da a conocer como un niño. Y lo que me manifiesta es que a medida que van creciendo van perdiendo esa luminosidad hasta llegar a un adulto que también tuve de visita en casa, que se manifestó como el padre, aproximadamente de 2,50 metros, un poquito más, aproximadamente, sí, yo lo calculo por la puerta, y era de un color blanco tiza. Ok, o sea, ya no era luminoso como el más pequeño. No era luminoso, pero manifestaba una ternura y un amor incomparable. No hay palabras en la tierra para describir ese amor, y que todavía me lo ha dejado impreso en el corazón. ¿Y el mensaje en sí que ellos le dieron fue solamente un contacto o tuvo varios contactos o sigue teniendo este contacto, Isabel? Seguimos teniendo ese contacto también en mi familia, muchos de los miembros de mi familia también lo tienen. Ellos viven prácticamente en esa zona donde nosotros estamos,
ellos dicen que están en el terreno, pero muy abajo. Ellos manifiestan que no son extraterrestres. ¿Cómo que no son extraterrestres? No, que son terrestres y que han vivido en la Tierra desde el principio de los tiempos. O sea, son seres que viven junto con nosotros en este planeta, Isabel. Exactamente. ¿Le ha preguntado usted por qué ellos se fueron al subsuelo? ¿Por qué se fueron de manera subterránea? ¿Por qué viven allá abajo? Porque ellos tienen esa naturaleza, así como hay otros seres que no son extraterrestres, sino son intraterrestres, viven de unas sustancias que emanan unos minerales, por lo cual se alimentan, y también viven de nuestro sol. O sea, llegan a recibir la energía solar ellos. Sí, sí. Entonces, es algo realmente interesante esto que mencionas, ¿no? De que en sí ellos son terrestres, pero ¿por qué la diferencia de cuerpo, ¿no? Por decirlo así. ¿Son algún tipo de mutación o nosotros somos mutación? ¿O te han dicho algo acerca de ellos? No me han dicho de eso, pero como tuve la experiencia de conocerlos en sus diferentes edades, sí. Al más pequeño, al azul, el que brilla, el que es lumínico, sí, a él sí le pregunté muchas cosas. Y con los grises tuve una experiencia en el año 95, donde fui trasladada a una nave y donde se me practica una operación quirúrgica, y gracias a Dios en ese momento me liberan de un cáncer de útero. Wow. Ahora, ¿estos grises sí son extraterrestres? No lo puedo decir, porque si ellos me dicen que no son extraterrestres, pero que sí viajan a otras galaxias y a otros sistemas desde aquí, y son terrestres, lo que nosotros consideramos extraterrestres, a lo mejor realmente no lo son. Sí, no, pueden ser seres más avanzados de nuestro planeta. Son más avanzados en muchos aspectos espirituales, sobre todo. Ahora, lo que mencionas, Isabel, es de que ellos viven debajo del área donde es Capilla del Monte, o sea que hay una base y una ciudad subterránea. Es muy probable, por lo que ellos están diciendo, por la experiencia que tuve, que realmente es cara a cara, ya no hay dudas, por lo menos para mí. Ajá. Pues es impresionante esto. Ya habíamos escuchado precisamente que Capilla del Monte podría haber una base, ¿no?, subterránea, pero en este caso, pues tú nos confirmas de que eso te han dicho ellos directamente. Exactamente. Ahora, tú dices que has tenido cambios, te han abierto ciertas facultades, por ejemplo, psíquicas o cosas así. ¿De qué tipo de cambios estás hablando? No, cambios psíquicos no, sino los enfoques, por ejemplo, morales, sociales. Por ejemplo, le pregunté sobre las religiones y ellos dicen que la religión es una pauta moral que no tiene que ver con lo espiritual, que realmente lo espiritual es el amor en sí, el ejercicio del amor. Que eso sería lo más importante, ¿no? El ejercitar el amor la compasión por todos los demás, ¿no? Sí, porque ellos no se involucran en nuestras actividades. Hay mucha gente que les pide cosas, bueno, por lógicamente una ignorancia de todo lo que ellos manejan. Ellos no se involucran en nuestras actividades, en nuestro libre albedrío, y cuando uno le pregunta cosas, lo hacen desde un aspecto realmente cósmico, abarcativo. O sea, para no alterar la fe o el conocimiento de la persona. Pienso que lo que no quieren alterar es nuestro libre desarrollo, aún siendo equivocado. Si uno le pregunta cosas, sí contestan, pero desde un aspecto, por así decirlo, personal, sin tratar de influir. ¿No tuviste la oportunidad de visitar esta ciudad o este lugar donde ellos vienen? No, no, únicamente en sueños una vez. En sueños. ¿Algún tipo de video, fotografía de estos encuentros o de estos seres no te han proporcionado ellos la oportunidad de tomar? No, lo único que me ha brindado la oportunidad de comunicarlo por primera vez, que tuvo la primicia esta Radio Gente. Increíble. Y lo manifesté esa vez porque yo tenía ya comunicaciones con otros seres, sí. Pero esta vez es como que, bueno, quieren que se conozca esto. Y ahora, ya que has comunicado esto abiertamente al resto del público, la población de esa área,
¿Ha habido personas que se te han acercado y te han dicho, bueno, yo también he tenido este tipo de experiencias con estos seres? O sea, ¿ha habido más personas con tu contacto? Sí, Capilla del Monte es un enjambre de experimentadores de estas cosas. Ahora, ¿no piensas tú de que estén implantando la gente con ciertas cosas estos seres? Que estén utilizando, por ejemplo, Capilla del Monte como un tipo de escenario científico para ellos? La verdad es que no lo creo que estén experimentando con nosotros, es como que si fuéramos los que conviven con ellos. Ujú. Ahora, lo que sabíamos, por ejemplo, lo que se ha mencionado mucho de que los grises no tienen la capacidad de reproducirse. Ahora que tú mencionas de que conociste a este ser azul niño, entonces da a entender de que ellos sí tienen capacidad reproductiva. ¿Ellos te han dicho respecto a eso algo? No, la verdad que no le pregunté sobre esas cosas. Sí, porque se habla mucho de que son clonados o hacen un tipo de clonación y que por eso las personas son abducidas, ¿no? De alguna forma para ayudarles en su reproducción, sobre todo los grises, pero no suena muy interesante esto que mencionas de este ser azul que es un niño, ¿no? No sé, Isabel, realmente es algo impresionante el comentario y la historia que nos estás contando. Y ¿cuándo fue que diste a conocer esto? ¿Fue con Fernando cuando diste a conocer esta información? Exactamente, Sí, sí, él tuvo la primicia para Capilla del Monte, Fernando dice. increíble. En su programa, ¿no? Cielos Profundos. Claro. Ahora, ¿qué mensaje, aparte de lo del amor, te han dado ellos para el resto de la humanidad, por decir así? O sea, ya que se te permitió compartir tu experiencia, ¿cuál sería el mensaje que ellos dieran al resto de la población? En realidad son como diferentes enfoques sobre la vida, más prácticos, menos dolorosos. Ellos dicen que el dolor es solo una falta de practicidad en ver la realidad que nos circunda, y sobre todo en lo que respecta a las religiones lo toman como una cosa muy como esclavizante de las personas. Ajá. Y que no tiene que ver con la creencia, la religión, o sea, la creencia la separan, y la forma de ejercer la devoción hacia esa creencia es lo que ellos pautan como esclavizante, porque no hay necesidad de rituales para comunicarse con lo que creemos. Ahora, ya que tomas ese tema de creer, ¿ellos creen lo mismo que nosotros creemos? O sea, para ellos hay un Dios también, igual que para nosotros. Sí, exactamente. Ellos lo llaman el Dios, así como nosotros llamamos Dios, lo llaman Padre, como nosotros, pero con la diferencia que nuestro creador de este mundo también tiene su Padre, y que esa creación fue realizada entre muchos. Ellos lo llaman los sembradores. Los sembradores. Uh-huh. O sea, estos padres, podríamos decir. Sí, pero no da el aspecto como si nosotros tuviéramos que tener un politeísmo, ¿no? Es como que el Padre es el que ha realizado todo, y bueno, este es uno de esos mundos donde sus hijos siembran la experiencia del Padre en su afán de dar amor en su creación. Pues está interesante esto, ¿no? Isabel, realmente es información que no habíamos escuchado, lo que tú nos mencionas, y yo creo que es algo muy importante esta situación, esa magia, esa energía que existe dentro de lo que es Capilla del Monte, con pues estas experiencias, y que no eres tú la única, ¿no? No, miembros de mi familia también han tenido experiencias en ese mismo lugar. Ajá. Con estos seres. O sea que ahí mismo en la casa. Sí, y hay una vecina que no quiere que trascienda esto, pero es importante que lo diga. Ajá. Ella tuvo una experiencia también cerca de mi domicilio. Ajá. Con un huevo de aproximadamente de casi 1 metro de largo, uh-huh, por más o menos 70 de ancho, y el huevo apareció en su cama, era luminoso, lo tocó ella, y tuvo como convulsiones y bueno, y le dio como una descarga de 220 así muy leve. Sí. Y cuando ella se da vuelta, el huevo ya no estaba, pero la característica de este huevo que pesaba y pesaba y pesaba.
Yo lo relacioné, un niño, un huevo, cómo van creciendo de estatura. Es como que en ese lugar es como una gran nursería. Sí. Ahora, ¿piensas tú que haya algún tipo de entrada o algo ahí donde tú vives, Isabel? Mira, no es exactamente donde yo vivo. Bueno, pienso Ajá. que lo han elegido por una cuestión magnética, geofísica, como para que es apto para ellos, pero no porque sea mi casa en realidad, sino porque es una cuestión que la necesitan biológicamente para estar. En realidad, todo Capilla del Monte y como epicentro el Cerro Uritorco, a más o menos 70 kilómetros a la redonda es la zona de influencia, ¿no es cierto?, de estos tipo Gruyère, que sería los fondos de las tierras de Capilla del Monte. Seguimos platicando con ustedes allá en Capilla del Monte. Fernando, ¿te encuentras ahí, Fernando? Sí, Víctor, pasamos impresionante, si te parece bien, a presentarte a el oficial ahora retirado, ¿no?, de la policía de la provincia de Córdoba, de aquí donde estamos viviendo nosotros, Walter Páez, que bueno, en abril del año 1995 también tuvo una experiencia muy importante con el tema OVNI, ¿sí? Ok, vamos a saludarle entonces. Walter Páez, ¿se encuentra ahí? Sí, Víctor. Walter, ¿qué tal? Muy buenos días por allá en Argentina. Muy buenos días para ti y para todos los radios escucha que en este momento nos están acompañando. Pues un placer enorme, gracias por estar con nosotros ahí en cabina de Radio Gente 90.1. Walter, ¿qué sucedió en ese mes de abril del 95? ¿Usted era policía en ese entonces? Sí. ¿Activo? Sí, mira, en ese momento yo había venido a este lugar trasladado de la ciudad de Córdoba, que está distante a 100 kilómetros de este lugar. Y hacía muy poquito tiempo que yo prestaba servicio. En una noche fuimos comisionados a 14 kilómetros hacia la zona norte de Capilla del Monte, por tema que había problemitas en la ruta y bueno, se necesitaba la colaboración policial. Se salió y al poco, de salir de la zona, yo veo un resplandor sobre el Cerro Uritorco y bueno, lo empecé a relacionar con una estrella de mucha magnitud. Por lo cual, bueno, le pregunté a mi compañero si eso era algo normal, claro, o algo que se observaba siempre en este lugar. Por lo cual él me dijo que sí, y bueno, no se le prestó mucha atención. Sí. Seguimos adelante, yo veo después de haber transitado unos 4 o 5 kilómetros aproximadamente, que la magnitud de esa estrella iba creciendo. Y por lo cual, bueno, yo le seguí manifestando a mi compañero, que él era el que conducía en ese momento, bueno, que me llamaba mucho la atención, es decir, yo no había observado, siendo personal que había venido de la ciudad, este tipo de fenómenos, por lo general en una ciudad no se observan, ¿no? Claro. Y bueno, me llamaba mucho la atención. Y él me dijo, bueno, acá por lo general dice cuando salen los planetas, así en el horizonte, suelen verse bastante grandes, suele confundir, me dice, con luces extrañas. Bueno, yo en ese momento tomo lo que él me dice, ¿no? Y bueno, ya dejo de prestarle atención por unos instantes. ¿Esta luz estaba frente a ustedes, Walter, o a un costado? No, estaba a un costado, digamos al costado derecho. Al costado derecho, justo, digamos, el sector donde yo me encontraba. Y estaba aproximadamente nosotros en ese momento, yo calculo, a unos 4 kilómetros aproximadamente hacia la zona oeste. Nosotros dirigíamos a la zona norte, donde está el Cerro Uritorco. Luego a posterior, cierto, transitado calculamos unos 14 kilómetros antes de llegar al sitio que se había relacionado con este hecho, yo veo que de pronto se produce un gran reflejo hacia la zona derecha, observo nuevamente hacia la zona del cerro y veo de pronto una gran luminosidad, es decir, de la zona que se encontraba
aproximadamente, yo calculo, a unos 3 kilómetros en ese momento, sí, porque nos estábamos acercando a la zona ya, digamos, a esa cadena montañosa. Había descendido aproximadamente unos quizás 1000 metros y ya se empezó a ver el reflejo, digamos, de los árboles. Es decir, yo noté en ese instante cómo se empezó a iluminar todo alrededor. Era una luz blanquecina azulada. Ajá. En ese momento, quizás el tono que puede tener un tubo fluorescente. Okay. No daba, es decir, no era una luz muy fuerte, es decir, que podía dañar visualmente, ¿no? Sí. Bueno, de pronto eso noté que se venía pero muy rápido hacia la dirección donde nosotros nos encontramos, wow, por lo cual yo le grito a mi compañero que frene, claro, frene porque sentí temor, eso se aproximaba muy fuerte y fue cuestiones de, digamos, de segundos, donde se llegó hacia muy cerca de nuestro vehículo. ajá, Y en ese momento, bueno, cuando mi compañero se percata de esa situación, él frena bruscamente. En ese momento habrá estado aproximadamente a unos 10 metros, yo calculo, wow, del vehículo. Yo cierro los ojos, me agacho, sí, y en 1 segundo, 2 segundos, reacciono nuevamente, abro los ojos y bueno, lo único que observo es oscuridad, ¿no? En ese momento lo toco a mi compañero que también estaba en una situación bastante, digamos, traumatizado por lo sucedido. Como en shock. Y choqueado, y bueno, le pregunto si él, bueno, había observado lo mismo que yo había observado y me dijo que sí, y en un estado así de exaltación, trata de movilizar el vehículo y bueno, me dice él, bueno, este vehículo dice no tiene corriente, se ha parado, todo con nerviosismo, ¿no? Y claro, bueno, yo también percato que era cierto, estábamos en medio de la oscuridad, el vehículo había dejado de funcionar, no tenía las balizas ni nada de lo eléctrico. sí, Tratamos de comunicarnos radialmente hacia la base en Capilla del Monte y tampoco funcionaban tanto la radio que tenía el móvil como el equipo portátil que teníamos. claro, claro. Y bueno, en ese momento nos bajamos del vehículo, quedamos afuera, no observamos absolutamente nada, es decir, salvo una tremenda oscuridad, el cielo totalmente estrellado en ese momento, sí, era una noche fría, y bueno, lo que surgió de él es automáticamente decir, bueno, vemos la forma de salir de acá. Y yo le dije, ¿pero cómo? claro. Y justo en ese instante, bueno, nuevamente el móvil, nosotros estando fuera del vehículo, se vuelve a encender, es decir, se pone en marcha, quedan en funcionamiento las balizas, las luces, y se escucha de fondo, ¿cierto?, el equipo radial que en ese momento nos estaban llamando y preguntando realmente si habíamos llegado al lugar que habíamos sido comisionados. Wow, entonces en un instante se enciende todo, el auto y el equipo y todo. Sí, en un instante vuelve todo, digamos, a la normalidad. Claro. Y bueno, digamos, la reacción de él en ese instante es decir, bueno, subir al vehículo y volvemos rápidamente a la base. Es decir, se olvidó de ese momento de la comisión que teníamos. O sea, ¿se regresaron ustedes? Sí, se fue automático, es decir, no, creo que no, en ese instante no estábamos, estábamos bien, digamos, para prestar servicio, así, ¿no? Como para continuar con lo que habíamos sido comisionados. Ajá. Bueno, subimos los dos al vehículo y él gira. Bueno, te explico que en ese momento nosotros, hacia donde nosotros nos dirigíamos, era de sur a norte. De sur a norte, digamos, a unos 14 kilómetros de Capilla del Monte. Sí. Y para regresar a la base, indudablemente, teníamos que volver hacia el sur, es decir, girar el vehículo y regresar hacia el sur. Claro. Cosa que mi compañero realizó en ese instante. Ajá. Y habremos transitado unos 20 metros y el vehículo comienza a girar, es decir, encontramos una curva
en la ruta, por lo cual él vuelve a frenar y me dice, mira, no estamos yendo hacia el sur, estamos yendo hacia el norte, hacia Cruz del Eje, otra localidad distante a 50 kilómetros de Capilla del Monte. Okay. Y yo le digo, pero ¿cómo es posible si nosotros veníamos hacia acá y vos diste vuelta al vehículo? Ajá. Bueno, no me respondió, automáticamente dio vuelta el móvil y salió raudamente. Súper interesante esto, oficial Walter Páez. Y estamos platicando con el ex oficial de policía Walter Páez. Nos está comentando oficial, que precisamente cuando se dieron cuenta que iban en sentido contrario, su compañero da vuelta inmediatamente. ¿Y qué es lo que sucede? Yo te digo, en ese momento no conocía mucho la jurisdicción de esta localidad. Claro. Lo cual hacía 2 meses que estaba yo en esa área. En el área. Ajá. Y hacia la zona norte había transitado muy poco. Si no había llegado hasta ese lugar. Y bueno, cuando empezamos a volver distante del lugar donde nos había sucedido ese hecho, claro, observamos a unos, digamos, 5 kilómetros antes de llegar a Capilla del Monte, en una hondonada, porque es zonas de sierras, en una hondonada observamos como la presencia de un vagón de tren, que estaba con las luces totalmente prendidas. Bueno, yo le digo a mi compañero, fíjate, está por salir un camión, lo relacioné con un camión. Ajá. Y él me dice, mira, eso es imposible porque en ese lugar, yo que lo conozco, solamente hay senderos de animales. Wow. Una zona que no hay ningún tipo de camino. Ajá. Entonces le digo, bueno, frena un poco y nos fijemos. Y me dijo que no, imposible. Me dice, no, a mí no, ahí nos vemos. A nadie. Y bueno, hicimos los 5 kilómetros faltantes, ¿cierto?, hasta la base. Ajá. Llegamos a la comisaría, descendimos los dos y bueno, informamos esto a nuestros superiores en ese instante. Claro. Pero bueno, este tipo de hechos, ¿cierto?, por lo general son un poco tenidos digamos, al margen, ¿cierto?, de las situaciones normales que pueden ser dadas a conocer a la sociedad. Por ser un organismo oficial se maneja un poco muy finamente todo esto. Sí, claro. Por lo cual nos recomendaron que tratásemos de pensar un poco lo sucedido y que al hecho tan solo lo manejáramos nosotros. Es decir, tratáramos pues no darlo a conocer. Claro, no, es un poquito que nos, digamos, nos pusieron en esa posición, ¿cierto? Claro, claro. Yo he sido un poco, digamos, rebelde con eso, no he querido, digamos, estar un poco dentro de esa normativa. Ajá. Siendo que ese hecho yo lo he sentido a partir del momento que yo vine a este lugar continuamente, es decir, bajo la expresión de muchísima gente que muchas veces cuando nosotros hemos estado patrullando nos ha parado y nos ha manifestado haber observado luces cruzar la ruta, luces sobre los vehículos, y cosas de esa magnitud que de pronto, bueno, no saben dónde, digamos, dónde expresarse, claro, dónde manifestar y dónde acudir para que de pronto sean escuchados o dejar asentado ese hecho, ¿cierto? Sí. Y bueno, eso también impulsó un poco a que yo realizara, digamos, este tipo de declaraciones, ¿no? Que bueno, que por allí un poco... ¿Cuándo decidió Walter dar a conocer esta experiencia? Bueno, este hecho, digamos, al tiempo que yo empecé a estar en esta localidad, luego, bueno, ser trasladado de Córdoba, yo alquilé en esta localidad, trasladé mi familia, y bueno, así fue que una tarde prendí la radio, escuché el programa de Fernando, sí, y bueno, un día me acerqué a él y le comenté lo sucedido, y increíble. Bueno, él digamos, le interesó, me impulsó a tratar de manifestarlo públicamente al hecho, ¿cierto? Ahora, ¿usted qué piensa, Walter, acerca de esto?
ya viviendo esa experiencia, escuchando los testimonios de otras personas que se han acercado a ustedes a usted como policía, ¿qué piensa de esto? ¿Qué es? Sí, indudablemente que esto no es humano, ¿no? Uno con las experiencias que ha obtenido, digamos, y con lo que ha manifestado, es decir, la experiencia de la manifestación también de tanta gente, que ve continuamente, que observa, que dicen tener experiencias de gente que llega y de pronto uno los ha encontrado en determinados lugares que están perdidos en las sierras, gente que son de todos niveles sociales, si no estamos hablando de gente de pronto, digamos, de un nivel cultural bajo, o un nivel, digamos, que lleve de personas que están en otro estado, no un estado consciente. Claro. Todas esas manifestaciones indudablemente rectifican de que en este lugar las manifestaciones que se están dando, porque esto pasó, como te digo, me pasó a mí en el año 95, pero siguieron sucediendo, es decir, no tan solo los hechos de avistamiento sucedieron en ese momento, sino que a posterior, en otros años, y con otros compañeros. Recibió muchísimas reportes de gente, pero también de compañeros, entonces. Sí, Víctor, eso sí. Obvio que indudablemente las inquietudes de los demás efectivos era simplemente el comentar, ¿no? El charlarlo íntimamente a estos fenómenos y, sí. y no trasladarlo, digamos, así a conocimiento de la sociedad. O sea, hacer un reporte oficial de esto. Ahora, regresando a la experiencia, Walter, que usted nos comentó hace unos instantes, lo que podemos entender es de que entonces cuando esta luz pasó muy cerca de ustedes o cerca de ustedes, el automóvil o la patrulla giró entonces. Sí, afirmativo. Giró. Había sido girada, sí. Walter no pudo haber tenido missing time o tiempo perdido. Checaron el tiempo. Es más, no me conteste en este momento. Déjeme hacer la pausa. Walter, entonces, ¿qué piensa? ¿Pudo haber tenido missing time o tiempo perdido? No te puedo... No recuerda... afirmar si eso sucedió o no. Para mí, digamos, el hecho sucedió muy rápido y no, te digo que no percaté en ningún instante, ni tampoco mi compañero, que el vehículo había sido girado, salvo en el momento que lo tuvimos esa luz muy cerca. Yo en mi caso cerré los ojos y no sentí ningún otro tipo de situación, digamos, así interna, ¿no? Dentro de mi cuerpo, o una especie de sentido de gravedad que me diga que el vehículo estaba siendo girado. Entonces, no checó el tiempo de a qué horas fue esto y a qué horas reaccionó, o sea, cuando encendió el automóvil y el equipo, no checaron a qué horas era y si era más o menos el tiempo que había transcurrido normal. Aproximadamente lo que nosotros estimamos entre digamos, el tiempo de llegada al lugar por los kilometrajes, el tiempo en que se produjo el hecho y el tiempo que llevó en regresar nuevamente a la base, tardamos aproximadamente entre 1 hora 10 minutos. Un hecho quizás, digamos, normal, hubiese sido en menos tiempo, Eso fue lo único que pudimos deducir. O sea, si hubiera sido un viaje normal hasta donde llegaron, ¿hubiera sido menos de 1 hora 10 minutos? Sí, calculamos que sí. No te puedo dar algo exacto, pero en lo que yo después pude hacerlo a ese mismo, digamos, trayecto, en otras situaciones, en otras comisiones, y tratando de estar en el mismo tiempo, he demorado menos, 40 minutos. 40 minutos, estamos hablando entonces de 30 minutos que posiblemente algo sucedió. Sí, no te puedo dar la afirmación de eso, pero
O sea, hay 30 minutos que están perdidos. Sí. Aproximadamente. Puede ser, sí. Sería interesante, fíjese Walter, no sé si ya se lo ha ofrecido Fernando, pero sería interesante hacer una regresión de hipnosis para ver qué sucedió en ese tiempo. Sí, hemos hablado al respecto, quizás hay tiempos atrás, digamos, no estaba muy predispuesto a hacerlo, ¿no? Porque aún estaba dentro de una situación, digamos, prestando servicio oficialmente dentro de la fuerza y eso quizás, bueno, me fuese a ocasionar algún tipo de inconveniente, ¿no? Bueno, ahora ya hace 2 años que estoy retirado y bueno, ese tema sí se está hablando. Walter, vamos a platicar con usted también más adelante porque pues hay muchas cositas interesantes respecto a su experiencia y pues gracias de veras por compartir esto, realmente es algo interesantísimo lo que le sucedió y me imagino que hay muchas cosas más alrededor de esto todavía, ¿verdad, Walter? Sí, la verdad hay muchísimas cosas y bueno, acá Fernando sabe de otros hechos que sucedieron y bueno, posterior me gustaría que él también los comentara, ¿no? Yo creo que sí, pues Walter, un abrazo, no nos despedimos, vamos a platicar con usted más adelante y le agradecemos mucho por compartir su experiencia con nosotros. No, por favor, gracias a ti. Gracias al ex oficial Walter Páez que compartió su experiencia con nosotros en esta noche. Fernando, ¿te encuentras por ahí? Sí, Víctor, estamos aquí y bueno, si querés pasamos al próximo invitado, que es un comerciante de Capilla del Monte y un ávido investigador también de estas cosas, Roque Seminara, con quien compartimos en el año 2003, en el medio de esta oleada de mutilaciones de ganado que hubo en la Argentina, sobre todo en las provincias de La Pampa, provincia de Buenos Aires y también en parte de la provincia de Córdoba, la investigación de un caso muy cerquita de una ciudad muy próxima a Capilla del Monte, distante 28 kilómetros, La Falda, y en un lugar que se llama Pampa de Olaen. Pampa de Olaen, entonces vamos a saludarlo. A pasarte con Roque Seminara. Claro que sí, gracias Fernando, pues vamos a saludar a Roque Seminara que también está con nosotros en esta noche. Madrugada para allá nuestros compañeros en Argentina. Roque, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Sí, buenos días, Víctor, aquí estamos, bueno, dispuestos a comentar nuestras experiencias. Claro. Y dando las gracias de poder participar en esa zona, en ese programa. No, al contrario, gracias por la invitación, aceptar la invitación que le hizo Fernando. Y bueno, como nos estaba contando Fernando, ustedes dos han estado investigando muy de cerca pues todo esto de las mutilaciones de ganado, sobre todo en el 2003, ¿verdad? Así es, nosotros hemos estado en una mutilación que hubo en la zona de la Pampa de Olaen, muy cerca de la ciudad de La Falda, distante de casi 30 kilómetros de Capilla del Monte, y estuvimos con el veterinario que fue comisionado por la policía de la zona para poder investigar qué era lo que había pasado. Sí. Y bueno, nosotros nos encontramos con un veterinario joven de alrededor de 30 años, especialista en patología, en anatomía patológica, o sea, en autopsias. Claro. Y realmente quedó absolutamente sorprendido. Su dictamen como veterinario era que era imposible con elementos de la tierra hacer cosas como las que habían sido utilizadas para mutilar a esa vaca. Por ejemplo, fue mutilada la vaca del lado derecho, donde se le extraen las glándulas tiroides y paratiroides. Las glándulas, los nombres son similares a los del humano. Y las glándulas salivares, pero sobre un costado, solo sobre el lado derecho. Y luego se le extrae la glándula mamaria, o sea, la ubre. Sí. Y lo que llama la atención es que en ningún momento, habiendo sido tocada toda la glándula mamaria, no se rompe la pleura, o sea, las telas que van, digamos, recubriendo todos los órganos dentro de los animales y de los humanos también. Sí. Entonces,
Usted fíjese, Víctor, que sí, el diámetro de la arteria y vena mamaria, de la glándula mamaria, tiene aproximadamente 4 centímetros de diámetro. Ajá. Es un enorme caño. Sí. Y se encuentra cauterizada la sangre como si fuera una morcilla a ambos lados de la glándula. Wow. Y entonces la sangre está dentro del animal y no se derrama una gota. O sea, no se desangró el animal por esa área. Ajá. Para nada. Lo más importante de todo esto es que en la autopsia que se le hace al animal, sí, y esto es terrible, el animal no murió o sea, no fue sacrificado, murió por asfixia, porque al quitarle las glándulas tiroides y paratiroides, ajá, se rompió la glotis, que es la válvula que, digamos, separaría la tráquea del esófago. El esófago. Entonces, como los animales, como la vaca, son rumiantes y regurgita el pasto para volver a masticarlo, sí, cuando lo traga de vuelta, va a parar a los pulmones. Oh. El animal murió por asfixia de su propia pastura. Ajá. Luego le quitan todo lo que son las gónadas o glándulas de reproducción. Okay. Pero la vaca estaba embarazada y no tocan para nada, ajá, el ternero que tenía dentro. Ahora, hay cosas que llaman poderosamente la atención, claro, y es que estos animales siempre fueron mutilados muy cerca de cursos de agua. Uy, qué punto tan interesante entonces de que los ataques de mutilación son cerca de los ríos donde hay agua. Déjame hacer la pausa, Roque. Está comentando precisamente Roque Seminara, él es investigador respecto a lo que son las mutilaciones de ganado, de que la mayoría de los ataques son cerca de los ríos o donde se encuentra agua. ¿No es así, Roque? Hay algo que también llama la atención, que es la característica que tienen los animales, vacas, caballos, cuando los lastiman y caen, ajá, que generalmente se forma un círculo alrededor de ellos generado por sus propias patas que al querer levantarse giran. Sí, dan vuelta. Van marcando el piso con sus patas. Claro. Pues este animal, y en ningún caso de mutilación, los animales marcaron el piso. O sea, simplemente cayeron. Estaban caídos y fueron levantados, o sea, abducidos, ajá, mutilados dentro de un objeto, uh-huh, y después depositados en el piso. Ya sin posibilidad de moverse el animal. Los animales están vivos, en el momento que sufren las mutilaciones están vivos, por la forma en que mueren posteriormente, claro, muerte de otra forma. Cierto. Sin embargo, mueren por asfixia, por sí, su propio vómito. Claro, claro. Entonces, cuando llegamos con el veterinario y vemos toda la serie de pruebas, realmente era increíble ver la habilidad con que fueron extraídos esos órganos. Por ejemplo, el tema de las gónadas, del sistema reproductor, sí, fue extraído como si fuera con un sacabocados, incluida la vagina de la vaca. Y extraído hacia atrás sin tocar el útero, y sin tocar al ternero. Wow. Y eso llamaba poderosamente la atención, con qué instrumental se hizo, porque ni siquiera con instrumental láser se puede lograr, porque se hubieran quemado las telas, tejidos, que recubren los órganos. Increíble. Porque ni siquiera la bolsa de protección del ternero estaba rota. O sea que una precisión tremenda, ¿no? Realmente, pero más que milimétrica, yo diría micrométrica. Ajá. Entonces no halló manera terrestre o humana este veterinario de que se pudiera hacer un trabajo quirúrgico de esa forma. Realmente no, y las explicaciones que se dieron acá de que eran unos roedores, el roedor colorado, realmente era como para darle un fin a la historia y que nadie siguiera investigando, porque realmente ese roedor, que es de la zona pampeana, es de llanura, no sé qué estaba haciendo en la zona serrana.
realmente, bueno. y no es migratorio. Acá tenemos otro tipo de roedores que realmente no son precisamente carnívoros. Son las explicaciones ilógicas que a veces se dan para tapar el ojo al macho, dicen por acá. Así es, pero acá yo te voy a dar, Víctor, dos informaciones. Sí. Una es que los perros salvajes que se acercaron a esa vaca no tocaron la vaca. Okay. Solo se comieron el ternero que estaba dentro. Ajá. Y estamos hablando de perros salvajes, ¿eh? Ajá, sí. Como que la vaca estuviera contaminada por algo. Como que algo tenía la vaca y ellos no. Y los perros en su instinto no la tocaron. No así el ternero, que sí lo despedazaron, ¿no? Ajá. Así que eso al veterinario, este joven, que es un joven que tiene todo el ímpetu de la juventud y de la carrera, claro. y con un buen poder adquisitivo para contar con todos los elementos últimos de la ciencia para su trabajo, sí, le llamaba poderosamente la atención, dice, esto no lo puede hacer ningún hombre con ningún instrumental que yo conozca que exista sobre este planeta. Así que bueno. Es impresionante, impresionante. ¿Y no ha habido reportes, ustedes que han investigado esto, Roque, de testigos que hayan visto cuando estos animales son llevados, son abducidos? No, en ningún momento ningún testigo quiso hablar. Ajá. Realmente este joven se animó y dijo lo que dijo, pero nadie ha querido, ni siquiera, porque el lugar donde se encontró la vaca era un arroyo al lado de un campamento de gente que estaba haciendo recolección de cereales. Sí. Y realmente fuimos muy maltratados, suerte que fuimos con las fuerzas de la policía, con un oficial de policía para poder entrar al lugar. Ajá. No nos querían dejar entrar, que eso dijeron que eran todas patrañas, que eran todos inventos y mentiras, y nosotros sabemos fehacientemente que no, porque fuimos llamados por la policía de la falda para hacer la investigación. O sea, no es que nos metimos nosotros. A la fuerza, nada. O sea, no, para nada. Fuimos llamados por la fuerza de seguridad de la falda para hacer la investigación. Y bueno, es increíble. No dejar entrar. Fíjate que acá tuvimos, Roque y Fernando y los muchachos que nos están escuchando ahorita también ahí, un testimonio muy bien interesante de unos muchachos leñadores en el estado de Washington, o sea, al norte de California, y donde estos muchachos, al estar trabajando por el departamento forestal, los envían a partes pues muy recónditas, ¿no? de los bosques, ya sea a limpiar o a reforestar, a sembrar árboles. Y ellos mencionan haber visto cómo había una manada de alces en el bosque o en esa área donde ellos estaban, y de repente un objeto empezó a alzar a uno de estos animales, a un alce. Menciona que era un tipo de mantarraya, no era muy grande porque dice que al momento en que el alce tocó el aparato abarcaba casi todo el aparato el animal, ¿no? Entonces, pues los animales se espantaron, los muchachos también, leñadores, se espantaron. Es más, estaban creo los alces y los muchachos todos juntos, ¿no? Por estar mirando esto, cuando vieron que este objeto pues simplemente se llevó el alce y desapareció arriba de los árboles, ¿no? Y se me hace curioso, posiblemente esa sea la forma en que de repente estos animales sean llevados, ¿no? Es muy probable, porque no existen marcas en el piso de actividad del animal, de que se defienda, que nada de eso. Lo que sí, en otro caso, un poco más al sur, en la provincia de Córdoba, se comprobó que un tanque australiano de 50.000 litros no tenía una sola gota de agua después de la mutilación. O sea, se encontró al lado un animal muerto, y nada de agua, pero no existía el agua y horas antes estaba lleno. Y no había restos de agua por ningún lado. Increíble esto. ¿Por qué sucederá en lugares, por ejemplo, aquí ha sucedido en los Estados Unidos, lo que es Montana, lo que es Montana y Nebraska y muchos estados, sobre todo donde son ganaderos, y en este caso Argentina, que también es un lugar sumamente dado a la ganadería? ¿Por qué no será tan común en otros lados que tal vez no tengan esa situación? Digo, habiendo animales también, ¿no? La verdad, no sé, pero aquí
Néstor Rizzo me está haciendo un aporte, sí, y posiblemente no tenga que ver con la cantidad de animales, sino con las sustancias del piso, que hay determinadas proteínas que le sirven al animal de determinada manera. O sea, por ahí tiene que ver con el piso y no con el animal. Puede ser también, ¿verdad? Puede ser. No sé, yo creo que eso es algo realmente impresionante, y sobre todo la cantidad de animales que son mutilados, ¿no? En lo que es Chile, Argentina, o acá en los Estados Unidos o en otras partes del mundo, que se lleva este tipo de situación de mutilación de animales. Pero pues es impresionante esto, Roque. ¿Qué conclusión? Digo, es difícil preguntarte esto, ¿no? Pero ¿tú qué piensas entonces realmente qué es lo que está sucediendo con esta situación de mutilación? ¿Qué es lo que tú puedes pensar? No solo lo que pienso yo, sino la decisión después de la charla con Fernando y con el grupo, sí, que evidentemente estamos frente a un acontecimiento que no nos es propio de la raza humana, que evidentemente hay alguien que necesita de esa información, y no porque el resto de la vaca, sino solamente las glándulas, y que tiene que ver justamente con toda la información que se da en el crecimiento, lo que se da en la formación de nuevos seres, gónadas, glándulas mamarias y glándulas tiroides, que son las que manejan prácticamente todas las glándulas del cuerpo. Cierto. Impresionante. Es muy probable que tenga que ver con estos seres que hablábamos antes, de los grises, que tienen problemas con la reproducción. Impresionante, Roque. Yo creo que la pregunta ahora sería, ¿solamente ha sucedido con animales o también ha ocurrido esto de la mutilación con seres humanos? ¿Ha habido reportes al respecto? No me contestes, déjame hacer la pausa. Y la pregunta quedó para precisamente Roque. Roque, ¿ha habido cuestiones de ataques a seres humanos y mutilación? Creo que ha habido casos ya donde la desaparición era de niños, y eran abducidos y desaparecidos. Debes recabar información, porque desde que se empezó a tener conocimiento de estas abducciones de animales o de mutilaciones de animales, sí, la situación comenzó en México. Ahí fue donde se tiene por primera vez información pública del hecho. De una mutilación de ganado. De ganado en México. Así es. Ahí comenzó ahí comenzó la información. Okay. Y luego de la oleada en el mundo de la mutilación de ganado, sí, comenzó la desaparición de niños. Lo que pasa es que esta es una información que se tiene muy reservada, sí, porque realmente fue muy cruento el hecho. Ajá. Y entonces, bueno, recién ahora, digamos que las autoridades vuelven a tratar de tapar la cosa, acá como en la Argentina, gracias al hermoso ratoncito colorado. Bueno, sí, pues es fácil. La información es real, nosotros la hemos chequeado, la hemos estudiado, nos han llamado para eso y hemos llegado a la conclusión de que no hay forma de determinar que eso haya sido hecho por manos del hombre. Por manos del hombre. Pues yo creo que es impresionante y hay mucho de qué platicar de esta situación de mutilación de ganado, Roque, pero es impresionante esto que nos acabas de comentar y compartir con toda nuestra gente aquí en Los Desvelados. Roque, pues vamos a seguir platicando contigo más adelante. Ok, Fernando. Tenemos otro invitado más. Bien, sí, te comunicamos con Néstor Rizzo, que es astrólogo de aquí de la localidad de Capilla del Monte. Ya te dejamos en contacto con él. A ver, vamos a platicar entonces con Néstor Rizzo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están por ahí? Pues bien, contentos de estar platicando con ustedes, Néstor. Usted maneja todo esto que es la astrología. Sí, realmente sí, haciendo investigación. Ajá. Y tratando, digamos así, de confirmar de alguna manera desde la disciplina astrológica todos estos hechos, ¿no es cierto? Ok. Realmente, bueno, en lo personal tengo una experiencia que quiero comentar porque claro que sí. Interesante. Sí, Néstor. Tiene que ver con un trabajo así de campo de investigación realizado en la base del Cerro Uritorco, en una zona que se llama La Toma, a 500 metros de ese lugar, con un grupo de personas que recorríamos haciendo lo que decía recién, investigación y también, digamos, meditación, es decir, trabajando como para concentrarse con la energía del lugar.
y habíamos llevado máquinas de fotos y también filmadoras. En un determinado momento, el grupo que estábamos ahí, que eran unos 6, 7 personas, sentimos una suerte de cosquilleo, como nos miramos entre todos, y en ese instante vimos como la posibilidad de que estábamos siendo observados. Aunque mirábamos para todos lados, no veíamos nada, no había movimiento de pájaros en ese instante, no había viento, no había absolutamente nada. Es una zona que está recorrida por el río, y también con mucha vegetación, pero resulta que cuando, bueno, estuvimos un rato ahí, después seguimos caminando, nos fuimos en otra dirección. Cuando se tuvo la oportunidad, digamos así, de sacar la película que se había filmado, aparece un ser que nos está observando detrás de unos matorrales, que lo podemos definir claramente, además de 2 gnomos que había ahí frente a la filmadora. Nosotros no los habíamos visto, pero este ser se oculta detrás de los matorrales, nos mira, no era un animal, no era un humano, tenía un color grisáceo, suponemos que era un ser de la naturaleza, tal vez, pero que realmente, bueno, la cámara lo captó con una habilidad notable, quedó plasmado en la película que tenemos nosotros. Ahora una experiencia notable. Ahora, Néstor, podríamos decir de que tal vez este ser era invisible a la vista normal. Claro, la cámara tiene una densidad, digamos, que capta cosas que el ojo humano no capta. ¿Y ustedes actualmente tienen esta filmación entonces, Néstor? Sí, yo tengo una copia en mi poder. Increíble. Yo creo que este es un buen primer paso que estamos haciendo hacia ustedes, de conocerles más, de conocer el lugar un poquito más a través de sus experiencias, y ojalá que esta no sea la primera ni la última, ¿no? Que podamos seguir en contacto con cada uno de ustedes para compartir esta información. No, seguramente sí, realmente hay mucho material, mucho trabajo de investigación, cosas para confirmar, y que cada uno de nosotros pueda hacer un lindo aporte como para tratar de entender un poco más esto. Particularmente en lo personal, creo que en un futuro cercano vamos a tener experiencias mucho más concretas y más cercanas que las que tenemos en este momento, y muchos velos se nos van a caer para poder ver realmente dónde estamos parados. Me gustaría ver cuál es el punto de vista de ustedes, así muy general, respecto a lo que platicamos en esta noche con cada uno de ustedes. Fernando, ¿estás ahí? Sí, Víctor, bueno, creo que lo que nosotros hemos tratado de brindarles a toda la audiencia del programa Los Desvelados es un pantallazo, un panorama de la variedad de experiencias que acontecen en Capilla del Monte desde hace algunas décadas, más precisamente en la zona de influencia del Cerro Uritorco, vamos a decirlo así con mayor propiedad, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado tratando de mostrarte digamos, protagonistas de la historia de los últimos tiempos de Capilla del Monte, que es una historia rica en leyendas, en mitos, en experiencias que a algunos les pueden parecer fantásticas, pero bueno, recordemos que hace 200 años atrás también nos parecían fantásticos los relatos, por ejemplo, de Julio Verne o de Cyrano de Bergerac, mucho más atrás, y son todas cosas que ahora han sido superadas por la realidad, ¿no? Cierto. Así que bueno, esto que por ahí puede parecer fantasía para mucha gente, puede llegar a ser el presente que vamos a estar viviendo dentro de algunas décadas, ¿no? Claro, en un futuro no muy lejano. Exactamente, en un futuro no muy lejano, después de que suceda lo que creemos que tiene que suceder, ¿no? Que es, bueno, un desenlace de tipo global, ¿no? Isabel, brevemente, ¿qué mensaje nos darías a nuestros radioescuchas aquí en los Estados Unidos respecto a la información que te han dado? Particularmente lo que ellos realmente me han dejado es ser más agradecidos, ser más conscientes de la oportunidad de la vida, que busquemos la verdad, así como dijo Jesús, dentro de nosotros y también fuera de nosotros, en un aspecto de amor, preocupándonos por las circunstancias, justamente por la oportunidad de la vida, investigándola a niveles no bien científicos, sino más bien interesándonos por esta vida que nos circunda y nos sostiene. Gracias, Isabel, por estar con nosotros en esta noche. Oficial Walter Páez, ¿cuál sería
Gracias, Isabel. Oficial Walter Páez, ¿cuál sería su punto de vista respecto a lo que platicamos en esta noche? Bueno, simplemente acotar dentro de lo que yo pude experimentar y de lo que aún sigo experimentando, esto que se vive en este lugar son fenómenos que de pronto nos están poniendo una fuerza superior que nos quiere hacer recapacitar en nuestras actitudes diarias, en nuestro comportamiento hacia la propia naturaleza, hacia el propio ser humano. Esto debe producir un cambio, debe producir, y entiendo de que estos fenómenos que se producen claro, es para que todos recapacitemos y pensemos que existe un futuro y debemos hacerlos entre todos. Muchas gracias, oficial Walter Páez, y por supuesto agradecemos muchísimo a Néstor, a Roque, un abrazo. Fernando, gracias por dejarnos pues hacer este enlace, darnos la oportunidad de enlazarnos con ustedes con Radio Gente 90.1 allá en Capilla del Monte en Argentina, el programa Conexión Cielos Profundos.